Hola a todos, yo soy Dana y bienvenidos a nuestro español. Hoy estoy grabando enfrente de mi librero porque normalmente grababa en esta pared, pero me parecía un poco plano, así que decidí probar algo diferente. El día de hoy vamos a ver un punto gramatical muy sencillo, pero que es un poco difícil para la comprensión auditiva, sobre todo para los principiantes. Hoy vamos a ver ir a, que seguramente ya muchos de ustedes conocen, pero me he dado cuenta que cuando hago preguntas como ¿qué vas a hacer?, muchos estudiantes que son principiantes no entienden muy bien, hasta que lo escribo y entonces dicen ah, si a ti te ha pasado esto, te invito a que te pongas cómodo o cómoda y veas este video hasta el final. Así que primero vamos a ver rápidamente esta forma del futuro y después nos vamos a enfocar en la pronunciación y en la comprensión auditiva. Ir a es la forma del futuro más usada en español. En inglés equivale a going to. También tenemos un futuro simple que tal vez ustedes ya lo conocen como hablaré, comeré, tendré, pero esta forma no se usa mucho o tiene otros usos que no son precisamente para hablar del futuro. Después voy a hacer un video sobre esto. Así que ir a lo usamos como en inglés going to y también will. Si quiero decir I will study, es más común que diga voy a estudiar que estudiaré. Para esta forma necesitamos el verbo ir conjugado en presente. En inglés es el progresivo I am going to, pero en español es el presente. Recordemos eso. Vamos a ver la conjugación rápidamente. Y después del verbo ir tenemos la a y después el verbo en infinitivo. Por ejemplo, voy a comer, voy a trabajar. También usamos el verbo ir. En inglés no es común decir I am going to go to the store. Pero en español, si hablamos del futuro, sí decimos voy a ir. Voy a ir a la tienda. Muy bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Mañana voy a trabajar. ¿Cuándo vas a ir a Perú? Julián va a descansar el fin de semana. El próximo mes vamos a comenzar el curso de español. ¿En dónde van a cenar? Mis amigos van a mudarse a otra ciudad. Muy bien, no es tan difícil, ¿verdad? Ahora vamos a la segunda parte del video, la pronunciación. A diferencia del inglés, el alemán, el noruego, cuando tenemos una vocal después de otra, aunque sean dos palabras diferentes, las juntamos. Por eso también es muy difícil entender el español cuando la gente habla muy rápido, porque juntamos todas las palabras como si fuera una sola palabra muy grande. Entonces la A en ir a se enlaza con los sonidos que están antes y después. Como en voy a, decimos voy a. También recordemos que en español no hay diferencia entre voy y voy. En el español la V y la B suenan exactamente igual, suenan como B. Solamente que ahora por influencia del inglés mucha gente lo dice como voy. Pero en realidad no hay diferencia entre voy y voy. Así que seguramente me escucharán pronunciarlo de las dos maneras. Aquí tengo una tablita para mostrarles. Entonces, voy a, decimos voy a, voy a. Vas a, decimos vas a, vas a. Va a, decimos solo va. Tal vez a veces suena como una A larga, va, pero en general suena solo como una, va. Vamos a, decimos vamos a, vamos a. Van a, decimos van a, van a. Y esta A también se junta con las vocales que van después. Entonces, si la juntamos con el verbo hacer, voy a hacer, suena a voy a hacer. La A y la A de hacer se juntan y suena como una sola. Voy a hacer. Vas a hacer suena vas a hacer. Vas a hacer. Va a hacer suena a va a ser.
Aquí las tres A's se fusionan y solo suena una. A veces podrá sonar a una A larga, como va a ser, pero en general suena solamente una, va a ser. Después, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Y van a hacer, van a hacer, van a hacer. Entonces, si quiero preguntar, ¿qué vas a hacer mañana? Suena a ¿qué vas a hacer mañana? En vez de escuchar 5 palabras, es muy probable que escuches solo 3. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Ahora vamos a hacer un ejemplo con va a hacer. Podemos decir algo como Arturo va a hacer la cena. Recordemos que hacer también significa to make en inglés. Entonces decimos Arturo va a hacer la cena. Arturo va a hacer la cena. Ahora, este va a hacer también se podría confundir con va a ser. En frases como mañana va a ser un buen día. Mañana va a ser un buen día. Mañana va a ser un buen día. En este caso no es el verbo hacer, sino el verbo ser. Otros ejemplos, mañana va a ser jueves. Mañana va a ser jueves. Eso va a ser muy difícil. Eso va a ser muy difícil. Pero no se preocupen mucho porque un 70-75% de las veces es el verbo hacer. También otro verbo que es confuso es el verbo haber. Este verbo es el que usamos para hacer oraciones como he comprado un libro, si es que ya conoces este punto gramatical. También el verbo haber es el que usamos para hay, como en there is y there are, que probablemente también ya conocen esta forma, que es la que usamos cuando queremos decir hay 3 libros en la mesa o hay muchos carros en la calle. Este hay es en presente, pero cuando queremos decirlo en futuro, entonces usamos ir a con el verbo en infinitivo, el cual es haber. Entonces podemos decir mañana va a haber mucha gente en la plaza, pero esto más bien sonaría a mañana va a haber mucha gente en la plaza. Mañana va a haber mucha gente en la plaza. Otros ejemplos, va a haber café y galletas para los invitados. Va a haber café y galletas para los invitados. El viernes no va a haber clases. El viernes no va a haber clases. Ahora vamos a hacer ejercicios de comprensión para que te vayas acostumbrando a esta unión de vocales, sobre todo cuando son 3, como en estos casos. Vamos a usar los adjetivos interrogativos qué, cuándo, dónde, quién y por qué. Y vamos a usar verbos que comienzan con a. Hacer, acabar, apagar, hablar, aprender, ayudar y amar. Escucha las frases y trata de entenderlas. También puedes escribirlas si quieres. Las respuestas se mostrarán al final. Primero van a ser preguntas y después oraciones. Aquí van las preguntas. ¿Cuándo vas a acabar el proyecto? ¿Cuándo vas a acabar el proyecto? ¿Dónde va a aprender español? ¿Dónde va a aprender español? ¿Quién va a ayudarme? ¿Quién va a ayudarme? ¿Qué va a hacer tu amigo? ¿Qué va a hacer tu amigo? ¿A qué hora van a apagar las luces? ¿A qué hora van a apagar las luces? ¿Con quién va a hablar Carla? ¿Con quién va a hablar Carla? Ahora algunas oraciones. Lucía no va a hacer nada. Lucía no va a hacer nada. Nadie va a amar a un hombre así. Nadie va a amar a un hombre así. Tal vez esta es la más difícil. Voy a acabar a las 5. Voy a acabar a las 5. Va a haber mucho tráfico en la tarde. Va a haber mucho tráfico en la tarde. Mis amigos van a ayudarte. Mis amigos van a ayudarte. Voy a apagar la computadora. Voy a apagar la computadora. Muy bien, ahora vamos a checar las respuestas. ¿Cómo te fue? Escríbelo en los comentarios.
Puedes repetir este video todas las veces que lo necesites. Esta unión de vocales en español es bastante común, así que si eres principiante, es mejor que te vayas acostumbrando para que después no sea tan difícil. Si tienes otras preguntas sobre la pronunciación, puedes escribirme y trataré de hacer un video sobre eso. Eso es todo por hoy y espero que les haya servido y ayudado mucho. ¡Hasta luego!